Baruch Hashem, leemos la parashá Shmot y la porción de los profetas es Jeremías, capítulo 1 al 2, 3, ¿verdad? Y leemos del llamado de Jeremías. La Haftará siempre tiene una relación, o se trata de que tenga una relación con la porción de la Torá. Y hoy leemos el llamado de Moisés en la parashá. En la Haftará leemos el llamado de Jeremías. Y Hashem le dice al profeta Jeremías algo curioso. Le dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré. Te di por profeta a las naciones. Ahora la pregunta, si alguien le preguntara a usted, ¿qué quiere decir eso? ¿Significa que el profeta Jeremías existía antes de ser formado en el vientre de la madre? Algunos han pensado que el profeta Jeremías ya existía antes de estar en el vientre de la madre. Otros han dicho, eso está raro. Pareciera eso ser parte de la doctrina o la enseñanza del filósofo griego Platón, la preexistencia de las almas. ¿Qué creía Platón, el filósofo griego? Él creía que las almas, que había un gran almacén de almas. Imagínense una bóveda, un enorme cubículo con almas, billones de ellas. Y luego ellas tomaban cuerpo y uno de los padres de la iglesia, Orígenes de Alejandría, creyó precisamente eso. Y adivinen qué verso utilizaba él para decir que el Eterno, antes de la creación de Génesis 1, hizo millares de almas. Y luego, según cada persona va naciendo, Hashem agarra una de esas almas del almacén de las almas y las encarna, entre comillas, y eso era lo que Orígenes creía. Hoy quiero ver eso, cómo se entiende esa palabrita que ustedes, si son creyentes por un poquito, 5 años, 10 años, tarde o temprano alguien les va a preguntar sobre esta palabrita, preexistencia. Una palabra rara, ¿verdad? Si se ponen a pensar, el concepto de preexistencia puede ser confuso. ¿Qué significa la palabra preexistente? Cuando uno va a llenar un formulario para un seguro privado, le dicen a uno que si no tiene enfermedades, ¿qué? Preexistentes. ¿Qué significa eso? De que si hasta ese momento no tiene una enfermedad que ya viene padeciendo. Un diccionario define la preexistencia como eso que ven en negritas en la presentación, la existencia de algo desde antes o previamente al momento o al acontecimiento actual. Eso se le llama preexistencia. Y algunas culturas se puede encontrar el concepto que les mencionaba, la preexistencia de las almas. Si alguien una vez le dice preexistencia de las almas, ¿qué quiere decir eso? Lo que le acabo de decir. Los que creen que hay un gran cubículo o almacén de almas, enorme, billones, trillones. Y según va naciendo un niño, Dios toma una de esas, en la versión cristiana de esas, en la versión griega de Platón no era así, pero también él creía. ¿Qué otras culturas tienen este concepto? El Islam también, y también el mormonismo, dos de los falsos profetas, de los últimos falsos profetas que han arrastrado a millones de gente lastimosamente. Entonces el concepto de la preexistencia de las almas se encuentra en algunas culturas. Platón lo creía, Orígenes, uno de los padres de la iglesia, creía esto, pero en el segundo concilio de Constantinopla Orígenes fue declarado hereje. Por eso nadie le llama San Orígenes, porque a pesar de que Orígenes era el teólogo más grande del siglo III, sin duda, era una enciclopedia ese hombre, pero llegó a creer ciertas cosas que molestaron al movimiento que se empezaba a gestar en Roma, y en el siglo VI se le declaró hereje, y una de las razones fue esta doctrina de la preexistencia de las almas. Ahora, ¿cómo lo ve? Lo más importante para entender la Biblia es la cultura judía. ¿Por qué? Porque la Biblia es, de hecho, ¿qué significa Biblia? La palabra biblios es una enciclopedia, ¿verdad? Un grupo de libros.
La Biblia no es un libro, es una colección de libros, ¿verdad? Tenemos la palabra biblioteca de la misma palabra. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y todos, oiga eso, todos los escritores de la Biblia, salvo unas raras excepciones, como por ejemplo el Proverbio 30 y el Proverbio 31, donde son dos reyes que probablemente no son judíos, poquitas excepciones, pero el 99.9% de la Biblia fue escrito por judíos, con la única posible excepción de Lucas. Probablemente, aunque no todo el mundo está de acuerdo con eso, algunos piensan que Lucas era un converso. Pero incluso Lucas, de quien recibió todo lo que escribe en el Evangelio y en Hechos, bueno, del testimonio de los discípulos judíos. Entonces, imagínense, si la Biblia fuera un libro que tuviera 66 libros escritos por noruegos, ¿cuál sería la cultura que habría que conocer para entenderlo mejor? La cultura noruega, ¿verdad? La cultura nórdica. Si fuera 66 libros escritos por japoneses, ¿cuál sería la cultura más importante para entender la Biblia? La cultura japonesa, ¿verdad? Entonces, lo más importante para entender bien a Yeshua, a los apóstoles, es la cultura judía, porque es el aire que respiraban, el suelo del cual toda la Biblia se escribió, la raíz. Ahora, en la opinión prácticamente aceptada en el mundo cristiano y en el mundo judío es que el alma no preexiste a el nacimiento. ¿Cuándo, si ven el tema ahí en el slide, cuándo y cómo es creada el alma? Bien, tanto en el mundo cristiano como en el mundo del judaísmo antiguo, se enseñaba que el alma es creada por Dios en algún punto después, en algún punto desde la concepción. Ahora, los antiguos no tenían la tecnología que tenemos hoy. Por ejemplo, Aristóteles y Tomás Aquino decían que Hashem, bueno, en el caso de Tomás Aquino siendo creyente, Dios insufla el alma en el feto al día 40 en los hombres y al día 80 en las niñas, decía él, basado en Aristóteles, ¿verdad? Ahora, recuerden que Tomás Aquino no tenía ultrasonografías, la embriología no estaba desarrollada, no había ADN. Muy probablemente, con toda probabilidad, si los antiguos hubieran tenido la tecnología que nosotros tenemos, todos ellos hubieran estado de acuerdo que el alma es dada por Dios a un feto en el momento de la concepción. Por eso el aborto es un gravísimo pecado, porque es un asesinato. Y salvo en circunstancias sumamente extremas, como por ejemplo que la vida de la madre está en riesgo, salvo en esa circunstancia, no hay ninguna justificación para el aborto. Ahora, miren lo que dice Saadia Gaon. Él es el filósofo judío más grande de la Edad Media. Esta foto que está ahí la saqué de su Facebook, me permitió usarla. Y él dice esto en el libro, él escribe un libro muy bueno, Emunot Bedeot. Él estaba aterrorizado de que habían judíos en todas partes del mundo que creían todo tipo de cosas extravagantes. E hizo un libro para decir, estas son las creencias y las doctrinas de la Torá. Por eso Emunot Bedeot significa el libro de las creencias y de las doctrinas. Bien, miren lo que dice Saadia Gaon en Emunot Bedeot en el Tratado 6. Él dice, nuestro Señor, santo y exaltado sea Él, nos ha informado que el alma del hombre tiene su origen simultáneamente con la finalización de su cuerpo. Pareciera que él también está de acuerdo con Aristóteles. Él piensa que hasta que Aristóteles decía que el alma le es dado al feto en el momento que ya el feto parece humano. O sea, cuando ya tiene su forma humana. Más o menos es lo que creían antes de todos los adelantos científicos. Pero miren lo que sigue diciendo.
Esto es ilustrado por tales enunciados en las Escrituras como, y quiero que busquen este texto que es muy importante, Zacarías 12:1. En Zacarías 12:1, el profeta Zacarías muestra claramente que el alma es creada por Dios cuando el hombre está en el vientre de su madre, no antes. No es que esa alma existía desde hace trillones de años y estaba en un almacén y el Eterno la saca de ahí y la pone en el cuerpo, sino que Zacarías 12 es claro al decir que ¿cuándo es? ¿Alguien puede leer Zacarías 12:1? Profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Ahí. Sí. Hasta ahí. ¿Qué dice Zacarías 12? ¿Captaron cuál es lo importante de Zacarías 12? ¿Qué dice el Eterno? ¿Quién forma y cuándo el espíritu? Formó el espíritu del hombre en su interior. Que forma el espíritu del hombre en su interior. Entonces obviamente está hablando de que el espíritu del hombre es formado, creado en el interior cuando está en el vientre de su madre. Entonces ese es uno de los versos más fuertes para saber que el Eterno crea el alma de una persona cuando está en el vientre de su madre, y no lo que decía Orígenes y Platón de que el alma llevaba existiendo billones de años antes y solo es trasladada, ¿verdad? Este verso para mí es claro, este verso para mí es caso cerrado. Claramente el profeta dice que el Eterno forma el espíritu del hombre en su interior. También, como ustedes saben, hay otros versos, Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos y todo eso. Pero este verso es uno de los más claros que tanto el pueblo del Mesías como Saadía Gaón y otros usaban. Bien, ahora, ¿cómo es que el alma, cuál es el origen del alma o cómo es que el Eterno crea el alma en el ser humano? Bueno, ahí hay dos posturas mayoritarias, dos. Hay una tercera que se llama emergentismo, que es muy nueva, de William Hasker, pero me voy a centrar en las dos, que todo el cuerpo del Mesías y el pueblo judío ha sostenido. Bien, la primera se llama creacionismo antropológico le podrían llamar. ¿Qué es eso? Esta es la postura que enseña que Dios crea el alma en el momento de la concepción de manera directa. Subrayan la palabra directa. O sea que si hay una relación íntima y hay una concepción del esperma y el óvulo, Dios directamente, subraya esa palabra, directamente crea el alma en el feto. Es decir, el alma es una creación, como dicen los filósofos, de novo o ex nihilo. La crea de la nada y es una creación totalmente nueva. En otras palabras, los padres solo dan a un hombre sus características físicas, ¿verdad? Y el Eterno mismo crea el alma en el momento de la concepción. Esa es una postura. ¿Quiénes en la historia han sido creacionistas antropológicos? Tomás Aquino, Clemente de Alejandría, Agustín, podríamos decir. Y parece ser la opinión casi judía universal. Por ejemplo, ¿han visto esa oración en el Sidur, verdad? Elohai, el alma que me has dado es pura. Tú la creaste, tú la insuflaste, tú la mantienes en mi interior, ¿verdad? Entonces, según esa oración, el autor de esa oración en el Sidur, el Eterno mismo crea el alma. Él directamente. Así como Él creó directamente a Adán, su cuerpo fue creado directamente por el Eterno, ¿verdad? Si nosotros dijéramos, ¿quién nos creó a nosotros? ¿El Eterno o nuestros padres? Bueno, nosotros diríamos, el Eterno indirectamente, ¿verdad? El Eterno a través de nuestros padres, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso la palabra directamente,
es que el Eterno hace algo sin ningún instrumento humano. Entonces los creacionistas en torno al alma dicen que el alma es creada directamente por Dios. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Hay una segunda postura que se llama traducianismo, del latín tradux. ¿Qué es el traducianismo? Ellos creen lo siguiente: Dios ha puesto en el óvulo y en el esperma el potencial de formar un alma. Entonces, cuando el óvulo y el esperma se juntan, según el traducianismo, el óvulo y el esperma no son solo partículas físicas, sino que dentro de ellas tienen facultades espirituales. Y cuando se unen, debido al poder que Hashem le ha dado a estas partículas, forman un alma. J.P. Morgan le llama soulish potentialities, o sea que tienen la capacidad de formar un alma cuando se juntan. Y esta es creada en el momento de la concepción. Noten que las dos están de acuerdo en cuándo un alma se crea. ¿Cuándo se crea? En el momento de la concepción. Un niño de 1 mes de nacido es un ser humano. Matarlo es asesinato, es homicidio. ¿Y en qué difieren las dos? Bueno, en el creacionismo Dios crea directamente el alma. En el traducianismo Dios crea el alma a través de nuestros padres. ¿Qué implicaciones tienen las dos cosas si se ponen a pensar? Si el creacionismo es cierto, su alma es independientemente de sus padres. O sea, Dios pudo haber creado su alma cuando se dio una relación entre un suizo y una suiza allá en Ginebra. Dios pudo haber creado su alma y ustedes no estarían en ese cuerpo, sino que estarían allá en otro cuerpo. Si la primera es cierta, ¿verdad? Si el traducianismo es cierto, ninguno de nosotros hubiera existido si nuestros papás no se conocían. ¿Por qué? Porque según el traducianismo, nuestros padres no solamente nos dan nuestra parte física, sino que cuando el óvulo y el esperma se juntan, nuestra alma también, en cierto sentido, es formada a partir de la unión con los dos. Los traducianistas dicen: yo tengo pruebas de mi postura. Por ejemplo, ¿han visto los niños? Los niños no solamente heredan cosas físicas, ¿verdad? Ellos dicen, por ejemplo, hay cosas de la personalidad que un niño hereda, que no son necesariamente físicas. ¿Cómo es que un niño exhibe ciertas cosas que van más allá de lo físico? Como por ejemplo temperamento, como por ejemplo habilidad musical. Es muy común que los músicos tengan niños que les gusta la música. Si ustedes ven a una familia, es muy común que el niño, nieto, tenga características del abuelo, no solamente físicas. No es que, sí, es blanquito y tiene... No. Sí me entienden, ¿verdad? Todo está mal. Entonces los traducianistas dicen eso. Dicen, esa es prueba. ¿Cuál de las dos es correcta? Ahí sí, bueno, yo no estoy convencido de ninguna de las dos. Cualquiera de las dos puede ser cierta. Si ustedes me apuran, lunes, miércoles y viernes yo soy traducianista. Martes, jueves, domingo, Shabbat soy creacionista. Estoy así. Yo lo oigo a uno y cuando los oigo a los creacionistas digo, he's right. Y de ahí oigo a los traducianistas, he's also right. Él tiene razón. Y este también tiene razón. Y si ustedes me dicen, pero los dos no pueden tener razón, yo les voy a decir lo mismo que dice Tevi. Ahora ustedes también tienen razón. Y cuando los oigo a los dos, digo, cada uno ha levantado objeciones contra el otro. Por ejemplo, los traducianistas dicen, espérame, si Dios crea directamente el alma cada vez que un óvulo y un esperma se juntan, ¿qué implicaciones tendría eso para cuando un científico está en el tubo de laboratorio uniendo
óvulos y espermas. O sea, tú me quieres decir que cuando un doctor en el laboratorio está uniendo un esperma con otro óvulo, imagínense que en el laboratorio un científico viene y une 1000 óvulos con 1000 espermas. Los traducianistas dicen, si el creacionismo es cierto, de alguna manera el científico pareciera estar forzando a Dios crear almas, ¿verdad? Porque si el alma es creada directamente, si cada vez que un óvulo y un esperma se unen, Dios dice, uy, tengo que crear un alma, porque Él las crea directamente, ¿verdad? Entonces pareciera ser que el científico en el laboratorio puede forzar la mano de Dios para estar creando almas. Aunque esos óvulos y esos espermas nunca van a llegar a ponerse en el vientre. Ahora el creacionista dice, no, pero como Dios ya sabe que estos óvulos y espermas no se van a llegar a poner en el vientre, Él se detiene de crear un alma en ese caso. Maybe, tal vez, esa es una defensa que ellos tienen. El traducianismo es atacado por... hay otro ataque de ellos. Los traducianistas dicen, Hashem, o Dios, creó de novo o ex nihilo durante 6 días. Y ahorita todavía estamos en el día de reposo de Dios, ¿verdad? Dios ya no está creando más cosas de la nada. Eso dice el escritor de Hebreos, por ejemplo, véanlo conmigo. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Si se acuerdan en Génesis, se oye la frase, y fue la noche y la mañana, día 1. Y fue la noche y la mañana, día 3. Y fue la noche y la mañana, día 4. Y fue la noche y la mañana, día 6. Ahora, cuando llegamos al Shabbat, nunca el escritor dice, y fue la noche y la mañana, día 7. Nunca van a ver eso. Desde la perspectiva del escritor de Génesis, todavía estamos en el día 7, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Porque cuando Hashem dejó de crear nuevas formas de vida, Él creó todas las cosas que iba a crear y luego reposó. Cesó de crear nuevas especies de vida. ¿Significa eso que los nuevos perritos que no existían? Bueno, eso no, son nuevas razas, pero la especie canina ya está, ¿verdad? Hashem no está haciendo nuevas creaciones de la nada. Todo lo que Hashem hace hoy es a partir de materia ya formada, ¿verdad? Y el escritor de Hebreos dice eso claramente. Hebreos 4, ¿lo tienen? Hebreos 4, 3. ¿Alguien que lo lea del 3 al 4? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Noten, entramos en el reposo. Todavía está el reposo de Dios. Cuando el escritor de Hebreos escribió, todavía el día 7 de Génesis 1 seguía, ¿verdad? Dale. Como ha dicho, como juré en ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde la fundación del mundo. ¿Cómo dice eso? Aunque sus obras fueran, ¿qué? Acabadas. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque así dijo en algún lugar. Y para que no nos quepa duda que él está hablando de ese 7º día de Génesis 1, ¿qué dice el verso 4? Porque así dijo en algún lugar respecto al 7º día, y reposó Elohim de todas sus obras en el 7º día. Entonces los traducianistas dicen, pero si Dios todos los días, si hoy se forman 10,000 nuevos humanos, Dios estaría creando 10,000 nuevas almas. Y según el escritor de Hebreos, las obras que él hizo fueron acabadas ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios ya no crea directamente, sino que crea a través de nosotros. Entonces, eso es lo que dicen los traducianistas. Si el traducianismo es cierto, si se ponen a pensar, nuestra deuda de gratitud con nuestros papás es mayor. Porque si el traducianismo es cierto, tú no hubieras existido si tus papás no se conocen. O sea, no es que si tu papá, no es que si el traducianismo es cierto, ¿verdad? Si el traducianismo es cierto, si tu papá no se hubiera conocido con tu mamá y se hubiera casado con otra mujer y tuvieran 3 hijos, tú no fueras uno de esos 3 hijos, porque tú eres el resultado de la unión de tu papá y de tu mamá. Y si tu mamá se hubiera casado
con otro hombre, entonces tu mamá no sería tu mamá, porque tú no existieras, fuera otro. Ahora, si el creacionismo es cierto, ellos dicen no, porque, digamos, si mi papá hubiera tenido otra esposa, Dios siempre me hubiera creado a mí, mi alma hubiera sido creada directamente, independientemente cuál era el esposo o la esposa, Dios crea directamente. Si el traducianismo es cierto, repito, la deuda con nuestros padres es aún mayor. Y es bien, nos debe de hacer muy humildes pensar todo lo que tuvo que pasar para que nosotros existiéramos. Piénsenlo bien. Primero, nuestros dos papás se tuvieron que conocer. Segundo, nuestros 4 abuelos se tuvieron que conocer. Tercero, nuestros 8 bisabuelos se tuvieron que conocer. Cuarto, nuestros 16 tatarabuelos tuvieron que conocerse. 5, los 32 noten qué increíble esto. Si vamos a llegar al nivel tatarabuelo, 32 uniones se tienen que dar para que nosotros estemos aquí. Si uno de ellos no conoce al otro cónyuge, ustedes no están aquí, yo no estoy aquí. Es increíble todo lo que tuvo que pasar para que estemos aquí. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? A mí que me registren. Cualquiera de las dos puede ser cierto. Cuando el Mesías venga, tal vez nos dice. Ahora, yo me inclino, no sé por qué, un poco más al traducianismo. Pareciera un poco más bíblico. Hay un escritor de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que cuando Abraham le diezmó a Melquisedec, era como que Leví estaba diezmando. ¿Por qué dice él? Porque Leví estaba presente en sus lomos. O sea, el alma de Leví en potencia estaba presente dentro de Abraham, ¿verdad? Eso dice el escritor. Léalo conmigo, Hebreos 7, cuando se dice que Leví en un sentido diezmó porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Hebreos 7, del 9 al 10, por favor. Y por decirlo así, por medio de Abraham, diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Y de eso se dice de Leví, no solamente del cuerpo de Leví. En algún sentido, por eso esto no es literal, ¿verdad? No es que Leví andaba, hola, ¿qué andas? No es que Leví estaba consciente allá adentro. Por eso el escritor de Hebreos dice, por así decirlo, porque esto no es literal. Pero en algún sentido, el potencial del alma y el cuerpo de Leví estaban en Abraham. Entonces, si me apuran, yo soy 51% traducianista, pero no estoy casado con del día de mañana yo oigo dos argumentos a favor del creacionismo, vuelvo a ser así es. Pero es bueno que ustedes conozcan esto para que ustedes sepan los pensamientos que han habido en el cuerpo del Mesías. Y es una división, es una diferencia de opinión legítima. Agustín era de lo creacionista, Tertuliano era traducianista, J.P. Moreland es traducianista, Norman Geisler es traducianista, pero Tomás Aquino era creacionista. Bueno, entonces hay grandes nombres en cada una de las posiciones. Bien, ahora, a fines, la gran pregunta que podemos hacerlo es, ¿existe este concepto de la preexistencia? En algún sentido, nosotros o el Mesías existían antes de su nacimiento. En el pueblo judío se tiene este concepto de la preexistencia. Bueno, les quiero revelar algo para que no tengan que buscarlo mucho. En toda la Biblia no existe la palabra preexistencia, ni una vez, cero. Y la palabra en griego existe, pro y parco. Justino Mártir la utiliza en el siglo II, pero en la Biblia no existe. Cero. No van a encontrar, digo el vocablo, ¿verdad? La palabra preexistencia no existe. Ahora, a pesar de no encontrar el concepto de la preexistencia, hay otro concepto de preexistencia, entre comillas, en la Biblia. ¿Cuál es ese concepto?
La palabra prohiparco no está en la Biblia, preexistencia, pero sí hay otra. Lo que sí encontramos es el concepto de ser preconocido en la mente de Dios, previsto. La palabra proegnosmenu o kata prognosin. Estas letras que ustedes ven no es ruso, es griego. Y prohiparco, preexistente, no existe en la Biblia. ¿Qué sí existe? La palabra preconocido, previsto. Entonces, lo que existe en la Biblia es el concepto de preexistir en la mente de Dios. O sea que Dios sabía de antemano que tú ibas a venir al mundo. El conocimiento de Él es una cosa increíble. Él sabe el futuro desde hoy. Él sabe lo que va a pasar dentro de 10 años. Dice el Salmo 139, si van conmigo ahí, uno de los lugares donde esto se expresa. Y se expresa muy bonito. Yo podría expresarlo de una manera, pero el salmista con poesía lo dice muy bonito. Mucho más, infinitamente más bonito que yo. ¿Alguien puede leer el Salmo 139 del 4 al 6? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí el Eterno, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. De tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Gracias. Dice el salmista, antes de que esté mi palabra en mi boca, he aquí, Hashem, tú la sabes toda. El lunes, yo no sé qué voy a comer. Hashem ya sabe qué va a comer. Si el lunes yo... Ahora, no hay que confundir preconocimiento con fatalismo. El hecho de que Él conozca lo que va a pasar, no quiere decir que Él me forza a hacer eso. Por ejemplo, si el día de mañana... si digamos el otro jueves, yo digo, ¿qué como hoy? Y se me vienen ganas de comer dos cosas. Digo, quisiera una pechuga de pollo. O quisiera pasta. Pero mi Sanedrín interno en el cerebro empieza a botar. Están los 70 hámsters de mi cerebro. Y están 35 que dicen pasta. Y los otros 35 dicen pollo. Pero hay uno que desempata. Uno se voltea y dice, no, yo creo que mejor pasta. Entonces ya no hay empate. Entonces yo decido, voy a ir a comer pasta. Bien, y voy a comer pasta. Hashem no es que se entera de que yo voy a comer pasta ahí en ese momento. Él ya sabía que yo libremente iba a decidir comer pasta. Ahora, Él no forza mi mano. Cuando un violador hace la canallada de violar a una mujer, Hashem ya sabía que eso iba a pasar. Pero Él no forzó al violador a que hiciera esa canallada. Obviamente no. Él da libre albedrío. Él no impide que las criaturas hagan mal. De lo contrario, no seríamos libres. Cada vez, imagínate, si cada vez que alguien va a hacer algo malo, Hashem lo impidiera milagrosamente. Por ejemplo, alguien viene y dice, le voy a descargar las 9 milímetros a este hermano que me cae mal, y le tira y sobrenaturalmente sale un muro de ladrillos. Y digamos, Mr. Yang dice, si le voy a dar una patada a este, pero le voy a bien puesta. Y cuando le va a hacer así, se le entiesa la pierna. Y imagínense que si cada vez que alguien va a hacer algo malo, el Eterno lo previniera sobrenaturalmente, entonces llegaríamos rápidamente a concluir que no somos libres. Solamente podríamos hacer el bien a la fuerza. Tendríamos que escoger a Dios a la fuerza. El ateo diría, ay, Dios existe, qué lástima, ni modo. Diría, ni modo, hay que hacerle caso a Dios porque si no nos va mal, ya vimos que existe, qué regada. Entonces, Dios ha dejado un mundo donde hay libre albedrío. Ahora, nuestro libre albedrío no quiere decir que Él no sepa qué vamos a hacer. Y Él tiene en cuenta todas las variables.
y sabe qué va a hacer esta persona en cada conjunto de circunstancias. Entonces Él forja las circunstancias para su propósito. Por eso el salmista dice, tal conocimiento, ¿qué dice? Es demasiado grande, no lo puedo entender. Él sabía que Judas libremente iba a decidir vender al maestro, y por eso lo puso en el lugar indicado. Ahora, ¿forzó a que Judas lo vendiera? No, Judas lo hizo libremente. Él sabía que el faraón del Éxodo iba a ser el más obstinado de toda la historia. Y él le dice, para esto te levanté. Yo sabía que tú ibas a ser este obstinado, terco, y yo te levanté para hacer conocer mi nombre. Forzó él al faraón, lo agarró como marioneta, obligándolo a... No, él no te... Tú no eres una marioneta en las manos de Dios donde Él te forza a hacer el bien y el mal. Él te da libertad. Si tú eliges, haces el bien. Cuando nos llama a ser parte de su pueblo, C.S. Lewis lo dijo como yo nunca pude haberlo dicho: Dios no viola, solamente seduce. Y eso es lo que hace Dios. Habla a tu corazón, seduce, pero no viola, no coacciona a nada. Y entonces en la mente judía, Dios conoce, y en la Biblia, Dios conoce todo lo que va a pasar. Entonces, algunas veces en la Biblia vemos versículos que hablan de que algo o una persona preexistía en la mente de Dios, o ya había sido así desde hace tiempo. Ahora eso es extraño, ¿verdad? Porque si Platón hubiera oído esto, Platón hubiera dicho, bueno, pero eso no es literalmente cierto, eso es una tontería. Si yo digo que Hashem conocía de antemano que yo iba a nacer, entonces yo digo, yo preexistía en la mente de Dios, Platón diría, esa es una tontería. En realidad, tú no existías literalmente, tú existías como un pensamiento. Hashem sabía, en 1988 un niño va a nacer en Cojutepeque, que va a ser hijo del señor Alexander Bonilla y la señora María Julia Castellanos. Pero yo no existía. No es que yo estaba consciente ahí con Dios. Hola, yo no existía. Entonces Platón hubiera dicho, eso es una tontería. Pero Platón no escribió la Biblia. Los escritores hebreos algunas veces dicen estas cosas. Ahora, no se pierde esto porque es muy importante. Cuando los autores judíos hablan de que algo preexiste en la mente de Dios, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren transmitir? ¿Qué es lo que quieren que la gente lea? Dos cosas. Por ejemplo, vamos a ver en la literatura judía y en la Biblia cuando esto pasa. Fíjense la primera cosa. Cuando un escritor judío quiere dar a entender que un acontecimiento es bien importante y que es seguro, es firme de parte de Dios, eso va a pasar. O sea, para entender que, como dijo José, el asunto es firme de parte de Dios, para darle a entender a alguien, este acontecimiento no es un negociable en el plan de Dios, esto va a pasar. Esto va a pasar. Entonces, ¿qué hacen los escritores judíos? En lugar de ponerlo en futuro, en lugar de decir, Hashem va a hacer esto, ¿saben qué hace en hebreo? Lo ponen en pasado. Y dicen, esto ya Hashem lo hizo. Aunque no lo ha hecho todavía. Pero para darle a entender al auditorio, esto es seguro, esto va a pasar. En lugar de ponerlo en futuro o en presente, lo ponen en pasado. Para que, digamos, la idea que se quiere transmitir es, esto está establecido, podemos contar con ellos. ¿Cuál es el principio detrás de esto? Lo que dice Romanos 4. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Leámoslo, Romanos capítulo 4:17. Hashem le dice a Abraham en presente, fíjense, te he hecho un padre de muchas gentes. Si ustedes conocen gramática, eso está en pasado, ¿verdad? Se llama pretérito perfecto.
te he hecho padre de mucha gente. Ahora, cuando Abraham recibió esa promesa, ¿cuándo fue que Abraham recibió esa promesa? Eso fue en Génesis 17. Abraham solo tenía un hijo. Pero Hashem le dice, yo te he hecho padre de mucha gente. Pero Abraham solo tiene un hijo. ¿Por qué habla en pasado Hashem si eso no ha pasado todavía? Lean Romanos 4:17, alguien que lo lea, por favor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Elohim, de quien creyó que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es el principio judío. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Cuando Él le quiere decir a alguien, tranquilo, esto está hecho, puedes confiar en mí, no dice, yo lo voy a hacer, sino que muchas veces en hebreo dice, yo lo he hecho. Por ejemplo, a Josué le dice, yo he entregado a estos reyes en tus manos. Josué ni ha peleado todavía. Josué está pensando a ver si va a atacar a los reyes. Pero Hashem le dice en pasado, yo entregué estos reyes en tu mano. Y aparece una y otra vez en hebreo. Lo que Hashem le quiere transmitir a Josué es, está hecho, Josué. Puedes contar conmigo, yo soy fiel, llamo a las cosas que no son como si fuesen. Esa es la primera cosa. Ahora hay una segunda cosa. Cuando un autor judío, pónganle mucha atención a esto. Cuando un autor judío dice que alguien fue diseñado por Dios o creado por Dios antes de la creación del mundo o antes de la fundación del mundo, lo que busca transmitir eso es la gran importancia de esta persona o su alta preeminencia en el plan supremo de Dios para el mundo. Y lo vamos a ver una y otra vez. Hay autores judíos que dicen eso de Moisés. Hay autores judíos que dicen eso de Abraham. Que Moisés fue creado antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿es literalmente cierto eso? No. Lo que el escritor judío quiere decir es, Moisés es una figura central en el plan de Dios. No es un Juan Pueblo más, no es como yo. No es como el israelita que hoy va a ir a trabajar allá en Beersheba. Que un israelita que ni sabemos su nombre. No, Moisés es prominente. Entonces, este es el principio, recuérdense eso. Cuando un escritor judío quiere decir, tal persona es importantísimo en el plan de Dios, algunas veces para exaltarlo, dice cosas como, fue diseñado antes de la creación del mundo. Pero eso no quiere decir que Moisés literalmente estaba flotando antes de Génesis 1 y platicaba con Dios. Lo que quiere decir es, Moisés estaba de manera especial en la mente de Dios y Dios lo tuvo en mente cuando decidió crear su plan. Y les voy a dar varias citas, no una, no dos, varias. Empecemos. Primero voy a empezar con la literatura judía, luego nos vamos a mover a la Biblia. Vean, por ejemplo, lo que dice este libro. El libro que la cita del libro que les voy a dar es un libro que fue escrito 100 años antes de que Yeshua naciera, o sea, en el siglo I antes del Mesías. Se llama La Asunción de Moisés. En él hay no busquen ese libro en la Biblia porque no está, obviamente, no es un libro inspirado, pero nos deja ver cómo era la mentalidad judía 100 años antes que el Mesías naciera. Bien, el libro es un libro que busca exaltar a Moisés. El libro busca decir, Moisés era lo máximo. De hecho, el libro le da un título a Moisés que no aparece en la Biblia, o por lo menos en el Tanakh no aparece. Le llama mediador del pacto. Miren lo que dice, Asunción de Moisés 1:14. Vean lo que dice este escritor judío buscando exaltar a Moisés. Dice, Moisés está hablando, así él me diseñó y me ideó y me preparó. ¿Antes de qué? Antes de la fundación del mundo, para que fuera mediador de su pacto. Nota lo que dice Moisés, me diseñó, me ideó. Ya sabemos que estamos hablando que esto fue así en la mente de Dios, ¿verdad? No es que
Moisés estaba flotando ahí y era consciente y hablaba: hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Siempre angélico, bien. No es que Moisés estaba... No es preexistencia literal, no es preexistencia consciente, no es preexistencia personal, es preexistencia conceptual en la mente de Dios. Ahora, esto para un griego fuera raro. Platón diría: bueno, pero como el conocimiento de Dios, Él sabe todas las cosas de igual manera, así como Moisés estaba en su mente, también estaba en su mente el borrachito de la esquina. Hashem conocía que ambos iban a existir. Entonces, ¿cuál es el punto de decir que Moisés preexistía en la mente de Dios? Todo preexistía en la mente de Dios. Entonces el judío le diría: sí, pero el borrachito de la esquina no es tan importante como Moisés. Entonces, cuando nosotros en este pueblo, en el pueblo judío, decimos que alguien fue diseñado antes de la fundación del mundo, es una manera de decir: esto es bien importante. ¿Me entienden? Amén. Muy bien. Otra. Este libro se llama José y Asenat. Es una novela judía, no novela de las de televisión, pero es una novela, es una narración bonita. La Biblia nos dice que José le fue dada a una mujer que se llama Asenat, ¿verdad? Y más nada, no nos dice nada más. Entonces, esa narración invita a preguntas. ¿Siguió siendo pagana Asenat? ¿Se recuerdan? El suegro de José era un sacerdote pagano. Potífera se llamaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Siguió siendo pagana Asenat, se convirtió. ¿Qué pasó? Entonces, un escritor judío que hizo José y Asenat hizo una novela muy bonita, muy romántica, bien bonita. Asenat se convierte, pero tiene miedo. Ella dice: Dios mío, a saber si el Dios de José me va a aceptar. Entonces José dice: claro que te va a aceptar. Dios no ama solo a los israelitas, ama a toda persona que viene, y Él te va a recibir en su pueblo. Y entonces en el capítulo 8 de ese libro, José y Asenat, no lo busquen en su Biblia porque no es inspirado, es de una poesía hebrea, pero es parte del pueblo que dio a luz la Biblia. Entonces, para entender los conceptos de la Biblia hay que ir a ver cuál era el trasfondo de ese pueblo. Y José ora, una oración muy bonita. Miren lo que pide José a Hashem: Señor Dios de mi padre Israel, Altísimo, Dios poderoso, que vivificaste todas las cosas y llamaste de las tinieblas a la luz, del error a la verdad, de la muerte a la vida, bendice también a esta virgen y vivifícala, y renuévala con tu Santo Espíritu, y que coma el pan de tu vida, y beba el cáliz de tu bendición, y cuéntala entre tu pueblo, Israel, ¿verdad? Miren cómo dice esto con respecto a Israel: al que escogiste antes de que todas las cosas fueran hechas, y que entre en tu descanso que preparaste para tus escogidos, y que viva en tu vida eterna para siempre. Significa esto que Israel ya existe, que todos los pueblos de la tierra ya existían antes de que todas las cosas fueran hechas, y Dios dijo: voy a escoger a Israel, y todo el pueblo judío estaba flotando ahí antes de Génesis 1. No, lo que significa es que en el plan de Dios Israel es muy importante. Eso es lo que quiere decir. Israel no fue el plan B de Dios. Desde antes de que todas las cosas fuesen hechas, el Eterno en su preconocimiento ya sabía que Adán pecaría, ya sabía que esto iba a pasar, y sabía que iba a escoger a un pueblo, el pueblo se iba a llamar Israel, y por eso el autor de José y Asenat dice que Israel fue escogido. ¿Cuándo? No en Sinaí. No. Esto era un plan eterno. Era un plan que estaba ¿dónde? En la mente de Dios antes de que todas las cosas fuesen. Noten el lenguaje: antes de que todas las cosas fuesen hechas, antes de la fundación del mundo. Bien, cuando leamos esas cosas en la Biblia, ustedes van a decir: sí, ya me acordé. Cuando se habla de esto en la Biblia es que esto era así en la mente de Dios, no literalmente. Bien, tercero, los patriarcas. Este es el Midrash Bereshit Rabbah. Y los rabinos dicen: 6 cosas precedieron a la creación del mundo. Algunas de ellas fueron realmente creadas antes de la fundación del mundo: la Torah y el trono de gloria. Y algunas de ellas
vinieron al pensamiento de Dios para ser creadas. Noten eso, vinieron al pensamiento de Dios para ser creadas, antes de la fundación del mundo. ¿Cuáles son esas cosas que vinieron a la mente de Dios para ser creadas? Los patriarcas, Israel y el templo. Y el nombre del Rey Mesías. Vinieron a su pensamiento para crearlas. ¿Qué quiere decir que vinieron de una manera especial al pensamiento de Dios? Lo que quiere dar a entender el escritor hebreo es: estas cosas son muy importantes para Dios. En el plan de Dios, ellos ocupaban un rol importante. Los patriarcas, ¿de dónde se deriva? Dice el escritor judío: como uvas en el desierto encontré a Israel, como primicia de la higuera. En su principio, Bereshitá, vi a tus padres. Israel, ¿de dónde se deriva? Recuerda tu congregación que adquiriste desde los tiempos antiguos. Entonces, los rabinos dicen: los patriarcas existían antes de la creación del mundo. Pero obviamente no literalmente, ¿verdad? No es que Abraham, Isaac y Jacob andaban ahí hablando con Mijael y con Gabriel, sino que él dice claramente: vinieron al pensamiento de Dios para ser creados. Bien, yo creo que estos tres testigos son claros, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fueran hechas, precedieron a la creación del mundo. Ahora, yo anticipo una objeción de alguien que me pueda oír y decir: ah, bueno, pero eso no está en la Biblia. Esos son tres grupos de literatura judía, pero quizás esos autores eran personas mero extravagantes que decían cosas raras. Pero en la Biblia seguro que esto no está, ¿verdad? En la Biblia no está esto. Bien, yo sabía, hace años, que este concepto estaba en un versículo de la Biblia. Luego vi otro. Ya van dos. Dos veces. Bueno, ya eso, el concepto existe. Pero solo son 2 versos. Luego pasó, encontré el tercero. 3, 4. Hasta que llegué a lo que le he llamado el decálogo de la preexistencia en la Biblia. Vamos a ver 10, no 1, no 2, no 3, 10 versículos bíblicos donde el concepto de cosas preexistiendo en la mente de Dios está. 10. Están en la Torá, en los profetas y en los escritos apostólicos. Pero no vamos a ir en orden hoy. No vamos a empezar en la Torá. Voy a poner los más claros primero. Vamos a ir del más claro, el indisputable, hasta el que puede ser discutible. De los últimos 2, alguien puede decir: bueno, pero quizás no. Ok, por eso no los he puesto al inicio. Vamos a ir desde los más claros hasta los más debatibles. Si quieren pueden hacer lo que yo hago en sus Biblias, aquí donde dice notas, yo tengo ciertos temas y anoto los versos. Pueden poner preexistencia en la mente de Dios en la Biblia y anoten estos 10 versos. Primero, vayan conmigo a 2 de Timoteo 1, donde yo creo está el verso más claro de alguien preexistiendo en la mente de Dios. Y a que no adivinan quién es ese alguien. Usted. Miren qué bonito. Eso quiere decir, lo que Pablo da a entender es que ustedes, todo el cuerpo del Mesías, eran importantes. No son un accidente. No es algo que sus padres no planearon. No. En la mente de Dios nosotros estábamos y el Eterno hizo algo grande por nosotros. 2 de Timoteo 1:9. Bien, yo nunca pongo versículos bíblicos en la pantalla para no hacer gente haragana, porque si no la gente después dice: no hay que llevar Biblia, si de todas maneras ahí la ponen en la pantalla. Pero hoy voy a hacer una excepción por ustedes. No lo hago, pero hoy lo voy a hacer. Bien, pero véanlo en su Biblia. 2 de Timoteo 1, del 9 al 10. ¿Alguien que lo lea, por favor? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? ¿De quién está hablando aquí? De nosotros, ¿verdad? Del cuerpo del Mesías, de los salvos. Ok. Nos llamó con llamamiento santo. Y nos llamó, ok. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito,
Y la Subrayen lo que viene ahorita. Ajá. y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos eternos, pero ahora manifestada mediante el aparecimiento de nuestro Salvador Yeshua, el Mesías, el cual abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Bien, ¿qué dice este verso? Que la gracia nos fue dada antes de los tiempos eternos. Ahora, ¿es cierto eso literalmente? Dios me dio gracia antes de los tiempos eternos. Literalmente no es cierto porque yo no existía, ¿verdad? Yo comencé a existir en abril de 1988 nací, pero 9 meses para atrás. Ahí empecé a existir yo. Ahora, basado en este verso, yo podría orar diciéndole a Hashem: te bendigo por la gracia que me diste antes de que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios eso era así. Vean claramente lo que dice: la gracia que nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué quiere decir Pablo? En la mente de Dios, él ya sabía quiénes iban a libremente escogerlo, y él asignó que iba a tener gracia y misericordia en Yeshua el Mesías de todos aquellos que libremente se arrepintieran de sus pecados y fueran salvos. La gracia que nos fue dada. Claro, ¿verdad? No hay duda de este verso. La gracia nos fue dada antes de los siglos. ¿Significa esto que existíamos literalmente? No. Significa que existíamos en la mente de Dios y que somos una parte importante de su plan. Baruch Hashem. Pero este no es un accidente, hay más. Tito 1. Volteen una página o dos a su Biblia y vayan a Tito 1, verso 2, donde dice la Biblia que Dios me hizo una promesa a mí y a usted antes del principio de los siglos. ¿Se puede imaginar? Ahora, ¿cómo es eso así? Tito 1, y noten un patrón. Este es un patrón que van a ver en estos versos. Los apóstoles dicen: esto era así antes del inicio de los siglos en la mente de Dios, pero hoy se ha manifestado. Hoy ya lo que estaba en la mente de Dios se hizo una realidad en el mundo. Van a ver eso. Pónganle atención a esto pasó, parte A. Esto era algo así antes de la fundación del mundo, en la presencia de Dios, antes del inicio de los siglos, pero hoy se ha manifestado. Bien, Tito 1, del 2 al 3. Aquí lo tienen en la pantalla, si quieren, alguien lo puede leer. Por esta única vez estoy haciendo una excepción. Ajá, sí, hermano, dale. En la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La Biblia dice que Hashem nos prometió desde antes del principio de los siglos vida eterna. Pero ¿cómo es posible eso si yo no existía antes del principio de los siglos? Porque en la mente judía esto no es literal. Un judío te diría: obviamente tú no existías, esto no es literal. Pablo es un rabino, está diciendo que en la mente de Dios Él tuvo un plan de dar vida eterna a todos los que libremente se arrepintieron de sus pecados, y ahora se ha manifestado. ¿Ven esa doble? Miren lo que está en 2 Timoteo 1, la misma, ¿verdad? No, la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, ¿pero qué? Pero que ahora ha sido manifestada. Lo mismo Tito 1, a su debido tiempo manifestó su palabra, que nos había prometido vida eterna por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Bien, si solo estos dos versos fueran, para mí ya está claro. Ya para mí este concepto es bíblico. Decir que algo preexiste en la mente de Dios para dar a entender que es una parte importante de su plan y que es seguro, que no es un plan B, que Dios será fiel a eso. Tercer verso, primera de Pedro 1. Aquí de hecho Pedro utiliza la palabra kataprognosin, según el preconocimiento de Dios. Por si quedaba duda,
Aquí Pedro lo dice explícitamente. Esto era así en el preconocimiento de Dios. En su Biblia van a ver una palabra que no hay que confundir. Dice presciencia, no dice presencia, ¿verdad? Presencia es que alguien esté, valga la redundancia, presente en un lugar. Presciencia es preconocimiento. En griego, prognosin. Hoy se le llama prognosis al pronóstico del clima, ¿verdad? Que es un pronóstico, es un conocimiento de antemano. Yo pronostico que mañana va a llover. ¿Alguien puede leer 1 de Pedro 1 del 1 al 2? Pedro, un apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Elohim Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua el Mesías, gracia y paz os sea multiplicada. Bien, ahí la versión textual, esa es la versión textual, ¿verdad? Sí. Bien, traducen muy mal presencia. La Reina Valera la traduce bien. ¿Alguien puede leer la Reina Valera? Pedro, apóstol de Yeshua, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de los... No presencia, presciencia. Ahí, sí. Normalmente la gente se confunde ahí. Va leyendo y dice presencia. No dice presencia. ¿Ya vieron que no dice así? Presciencia. Ciencia significa conocimiento, ¿verdad? En santificación del Espíritu. Hasta ahí está bien. Gracias, hermano. La palabra elegidos en griego, ¿ven esas letras en griego? Ahí dice eklektois, significa elegidos. Y ven la otra, según la presciencia, ahí dice kata prognosin, según el preconocimiento de Dios. De hecho, los que saben inglés, pueden ver 1 de Pedro en griego. 1 de Pedro 1:2. Kata prognosin, according to the foreknowledge of God, según el preconocimiento de Dios. La Reina Valera lo ha hecho muy bien. Entonces, Pedro dice, ustedes fueron elegidos en el preconocimiento de Dios. ¿Qué significa eso? Dios, desde antes de crear el mundo, porque Él conoce todas las cosas, Él ya sabía que en el año 2006, yo libremente, debido a que su espíritu me había seducido y había hablado a mi vida, libremente me iba a entregar a Él. Entonces Él, en su preconocimiento, me eligió. Él supo que yo iba a responder libremente y preparó un destino de gloria de antemano. No es un accidente, no es que el pecado de Adán dijo, uy, pecó Adán, ¿qué hago? Yo no sabía esto, ahora ¿qué hacemos? ¿Quién podrá defenderme? Dios no es tomado, ese es el concepto hebreo. Dios no es tomado por sorpresa. Dios preparó esto de antemano y por eso dice según la presciencia de Dios. Ahora, en este verso la Reina Valera lo traduce muy bien, preconocimiento. Este es el tercer verso, ¿verdad? Ahora, les pregunto, estos 3 versos son claros, ¿verdad? Cero dudas de que esto es bíblico. Cero dudas. El primero dice que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. El segundo dice que Dios había prometido vida eterna desde antes del principio de los siglos. ¿A quiénes? Obviamente a las personas que les iba a dar vida eterna, ¿verdad? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Cómo era eso? ¿Eso era literal? No, dice Pedro. Esto era así, según que el preconocimiento de Dios. Esos 3 versos son, para mí, caso cerrado. Se acabó. Esto es claramente bíblico. El cuarto verso habla del Mesías siendo preconocido en la mente de Dios. Pero ¿saben qué? Por alguna razón, ninguna versión bíblica que yo tenga conocimiento en español lo ha traducido bien. Ninguna. Ni la versión textual, ni la Reina Valera. Estoy por conocer la primera que lo traduzca bien. No revisé la versión de los Américas, ni la NBI. De pronto lo tradujeron bien, pero yo lo dudo. Bien.
Primera de Pedro 1:20. Ahí está. No se muevan de donde están, como decía el señor Maldonado. Primera de Pedro 1:20. Pedro dice, Hashem ya sabía de antemano quién iba a ser el Mesías. Que el Mesías iba a nacer de una virgen llamada María. Él lo iba a generar sobrenaturalmente, sin necesidad de relaciones sexuales, e iba a ser el segundo Adán. Primera de Pedro 1:20. Quiero que todos estén ahí. La versión textual dice, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. En realidad la palabra eclectos, o la palabra para elegido, que aparece en el verso 1, ¿se acuerdan? En el verso 2 dice elegido según el preconocimiento de Dios. La palabra en griego es eklektois, pero en 1 de Pedro 1:20 no dice que el Mesías fue destinado, no dice que el Mesías fue elegido, no dice que el Mesías fue escogido. Dice lo siguiente, este es el griego. 1 de Pedro 1:20 dice así: sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, habiendo sido conocido de antemano o previsto de antemano. La palabra en griego es proeknosmenu, que es la misma raíz que preconocimiento. Lo pueden ver en griego aquí, miren. Voy a bajar hasta donde esté otra vez. Este es el verso 20. En griego dice proeknosmenu. La traducción en inglés aquí sí es buena. Solo en la interlineal lo ha traducido bien. Ninguna de nuestras versiones en español. Por eso la gente puede leer Primera de Pedro y ni sospecha esto, porque no saben griego. Ahora, ¿cómo dice la traducción del interlineal? Having been foreknown, indeed before the foundation of the world. Habiendo sido previsto o habiendo sido conocido de antemano en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Ninguna versión dice así. Curiosamente, ni la textual. La textual puso que escogido. Reina Valera dice destinado. Si yo pongo destinado es muy distinto. Esa no es la palabra en griego. Obviamente los traductores tienen una agenda, una predisposición de qué piensan que es cierto, y no les gustó esa palabra proeknosmenu. El verso dice así: el Mesías, habiendo sido previsto, conocido de antemano, proeknosmenus, ciertamente antes de la fundación del mundo, pero otra vez manifestado en los tiempos posteriores por amor a vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En la mente de Dios el Mesías era lo máximo. Por eso Pablo dice en este sentido, Él es antes de todas las cosas. Porque ¿cuál es la persona más importante en el plan de Dios? Vamos a ir rankeando. ¿Quién es más importante en el plan de Dios, queridos hermanos? Digamos, el israelita que vive ahorita en Beersheba y que ninguno de ustedes sabe su nombre, o Aarón. Aarón, muy bien. Aarón Jacob, ¿verdad? ¿Quién es más importante en el plan de Dios? ¿Leví o Moisés? Moisés. Es decir, el ranking, ¿verdad? Ajá, como dice Ernesto Jerez, hay límites. Dice, cuando alguien hace una jugada buena, hay límites. Dice. O sea, lo que hace él no lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? ¿Quién es más importante en el plan de Dios? ¿Moisés o Abraham? Y usted dice, uy, está difícil eso, qué difícil. Bueno, no tienen por qué hacer ese ranqueo. Yo sé que algunos serán team. ¿Quiénes son team Abraham? ¿Quiénes son team Moisés? Yo diría Moisés. Pero bueno, está bien. Ahora, ¿quién es más importante en el plan de Dios? ¿Abraham o el Mesías? El Mesías. Sí, ahí es el non plus ultra, ¿verdad? No hay nadie más importante que él. Por eso en Colosenses dice, para que él en todo
tenga la preeminencia. Él es antes de todas las cosas. En Él fueron hechas todas las cosas. O sea, teniéndolo a Él en cuenta, siendo previsto. 4 versos claros. No sé ustedes, si solo yo nunca me había dado cuenta de ese verso hasta que vi el griego. Dije, wow, aquí yo nunca me había dado cuenta que en 1 Pedro 1:20 delante de mis ojos había estado el concepto de preexistir en la mente de Dios. El que sí sabía es Apocalipsis 13. Este era el primer verso que yo supe de este concepto judío, de que cuando un escritor judío quiere expresar que algo no es el plan B, no es que Hashem dijo, uy, ¿qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a hacer esto. Sino que el escritor judío quiere decir, tranquilo, esto ya desde antes de la fundación del mundo ya era así para Dios. No pienses que esto es un accidente. Lo que Pedro le dice al Sanedrín, ustedes entregaron al santo en manos de malhechores según el determinado consejo de Dios. O sea, Pedro le da a entender, esto no es un accidente. No es que la crucifixión fue un fracaso. Todo estaba en el plan de Dios. Incluso la crucifixión. ¿Qué dice Apocalipsis 13? 13:8. Lo pueden leer, está aquí en la pantalla. Aquí la mayoría de versiones lo tiene bien. ¿Cómo? Bueno, si quieren, ¿quién tiene la Reina Valera? Ah, bien, lea la Reina Valera. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Oigan eso. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Pregunto yo, ¿es literal eso? No. Desde Génesis 1 estaba un soldado romano poniéndole un clavo a Yeshua. No, ¿verdad? Obviamente no. Esto no es literal. Lo que Juan está diciendo es, desde el principio del mundo, Hashem ya en su plan estaba que Yeshua iba a morir crucificado. Este verso. Ahora usted dice, wow, pero ese verso es más claro que todos los que acaba de decir. ¿Por qué él lo puso en quinto lugar? Bueno, porque hay unos eruditos que dicen, bueno, pero el griego es ambiguo. Les soy totalmente sincero. Algunos eruditos dirían, bueno, pero desde el principio del mundo puede ser aplicado a 2 cosas. Se puede leer, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero desde el principio del mundo. O sea, que desde el principio del mundo los nombres estaban escritos en el libro de la vida. No que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero también el griego se puede leer, así como está aquí. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces se puede leer de ambas maneras. Por eso lo he puesto en quinto lugar. Para conceder todavía, ok, va, digamos. Pero noten que incluso, independientemente de las 2 lecturas, siempre está el concepto de la preexistencia en la mente de Dios. Supongo, si yo lo traduzco, el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, eso no es literal. Yeshua no estaba muriendo, no es una crucifixión que duró 4000 años, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que en la mente de Dios, en el plan de Dios, la crucifixión estaba. Amén. Supongan que yo no lo traduzco así. Supongan que yo digo, no, lo que es desde el principio del mundo son los nombres que están en el libro de la vida. También implica la preexistencia en la mente de Dios de todos nosotros, ¿verdad? Porque nuestros nombres estaban desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero. O sea que independientemente lo agarren de un lado o lo agarren del otro, en la mente de Dios esto era así. Por eso lo dije en quinto lugar, porque primera de Pedro 1, ahí no hay otra. Aquí sí no hay, miren, donde Pedro dice que el Cordero era preconocido, previsto, proegnosmeno, era así en la mente de Dios. ¿Bien? Ya son 5 versos. Sexto, segundo libro de Reyes, capítulo 19. Segundo libro de Reyes, verso 19.
Para darles el contexto, hay un rey asirio que viene contra Jerusalén. Ezequías está asustado, lleva las cartas de las amenazas de Sanaquerib y le pide al Eterno: Dios mío, líbrame de Sanaquerib, tengo miedo. Y el profeta Isaías llega, y para el profeta Isaías darle tranquilidad, ¿saben qué hace el profeta Isaías? El profeta Isaías le dice: mira, esto, que Sanaquerib venga y lo que va a pasar con él, ya estaba escrito, ya está hecho, no tenés que preocuparte. Tranquilo, Sanaquerib. Esto ya estaba así. Tranquilo. Ups, se cayó. Tranquilo, perdón, Ezequías. Esto ya estaba así. ¿Tienen segundo libro de Reyes, capítulo 19? No puedo leer todo el capítulo, pero ustedes lo pueden leer y van a saber qué es. Segundo libro de Reyes 19 es Ezequías, angustiado, Sanaquerib viene, Sanaquerib nos va a destruir, Sanaquerib va a barrer Jerusalén así como hizo con los sirios. Pero el profeta Isaías le dice: tranquilo, Ezequías, ¿no has oído que desde qué? Desde tiempos antiguos que lo hice, y que desde los días de la antigüedad lo tengo que ideado. O sea, esto ya era algo que estaba en la mente de Dios, y ahora lo he hecho venir. Tú serás, Sanaquerib, para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Y luego el profeta Isaías le dice: a causa de tu furia contra mí, hablando contra Sanaquerib, el rey de Asiria, verso 28, a causa de tu furia contra mí, por cuanto tu soberbia ha subido hasta mis oídos, pondré mi argolla en tu nariz y mi brida en tu hocico, dice que terrible, y te haré volver por el camino donde viniste. Y vean el verso 32, por tanto, así ha dicho el Eterno respecto al rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni disparará ninguna saeta, ni se acercará a ella con escudo, ni levantará contra ella terraplén. Por el camino que vino, ¿qué dice? Por el mismo volverá, nunca entrará en esta ciudad. Entonces, Sanaquerib todavía no ha llegado a Jerusalén, pero Isaías le dice, el Eterno dice así: Sanaquerib va a venir, no va a poder entrar en la ciudad, se va a volver a su tierra. Ahora, para darle la tranquilidad de que eso está seteado, está establecido, es un hecho. El Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen, Isaías lo pone en pasado. En hebreo dice, ahí está el texto de hebreo: Halo shamati, le merahok otar, asiti. Asiti es la palabra en pasado de hacer. Yo lo hice. Noten que el Eterno no dice yo lo haré, dice yo lo hice. Desde la antigüedad lo tengo que ideado, pero ahora, ¿qué dice? Lo he hecho venir. Isaías le está dando a entender a Ezequías: tranquilo, Ezequías, tú estás afligido por este problema, yo ya lo tenía en mi plan. Yo tenía tu problema y tu solución también. Tranquilo. Va a venir Sanaquerib, no va a entrar, se va a ir. Entonces, cuando un escritor judío quiere dar a entender que un asunto es firme de parte de Dios, que esto está determinado, en lugar de decir Dios va a hacer, dice ya lo hizo, está hecho. Josué, entregué a los reyes en tu mano. ¿Cómo que los va a entregar si todavía Josué no ha ido a pelear contra ellos? Pero Dios llama. Ese es el concepto. Y una y otra vez aparece eso. Vean en la Torah, Génesis 15, 18. ¿Saben que esto es tan común que Hashem diga en tiempo pasado algo que todavía no ha hecho, para darle a entender a la persona: tranquilo, esto está determinado, te lo prometo? Esto es tan común que los eruditos ya inventaron un término.
se llama el profético perfecto. ¿Ah? Esta es la séptima, sí. Profético. Cuando fuimos a lenguaje y literatura en 9º grado, nos enseñaron un tiempo, se llama el pretérito perfecto. Digo yo he comido, yo he bebido, tú has dormido. Eso se llama pretérito perfecto. ¿Por qué se llama pretérito perfecto? Es una acción en el pasado que está completa. Yo he comido significa comí, ya terminé. No es yo estoy comiendo o yo estaba comiendo cuando y algo. No, yo he comido, está completo. Entonces, en el hebreo, si no leen hebreo esto no se ve, pero si leen hebreo a cada rato, cuando Hashem quiere prometer algo y si Hashem le promete algo al hermano Jaime y le quiere decir, Jaime, esto está hecho, en lugar de decir, Jaime, yo haré tal cosa, él dice, Jaime, yo hice tal cosa, en pasado, para que Jaime dice, esto ya está. Entonces no es que tal vez, no es que probablemente, ya está. Bien, Génesis 15. En Génesis 15, Abraham no tiene ni un hijo, no tiene ni a Ismael ni a Isaac. Y miren lo que dice Génesis 15, 18. Dice, en aquel día hizo el Eterno pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia, ¿qué dice ahí en la Reina Valera? Daré. Ay, no dice así. Yo entiendo por qué los traductores hacen esto. Porque la gente no va a entender. Entonces dicen, si lo pongo como está en hebreo, la gente no va a entender. Pero en hebreo no dice así. Aquí dice, Le zaraja natati el haaretz. En hebreo dice, esto es lo que le dice Hashem a Abraham literalmente. Abraham, a tu descendencia di esta tierra. Pasado. Hecho, di en el pasado. Ahora ustedes dicen, pero ¿cómo va a decir a tu descendencia di esta tierra? Si Abraham no tiene ni hijos. Abraham en este punto no tiene un solo descendiente. Pero como Dios es el Dios que llama, otra vez, para que se les quede, que llama a las cosas que no son, Abraham no tiene ningún hijo. Como si fuesen. Abraham, a tus hijos yo ya les di esta tierra. Pero Abraham ni tiene hijos. Pero es la manera hebrea de la preexistencia en la mente de Dios. Decir, algo es pasado cuando todavía no ha pasado. Pero es para decirle a la persona, esto es firme, esto va a pasar. No es quizás, no es tal vez, no es podría ser, esto va a pasar. Por eso una profecía mesiánica famosa dice, Ki yelet nitan lanu, ben nitan lanu. Porque un niño nos nació, un hijo nos fue dado. Ahora, esa es una profecía mesiánica. Eso se cumplió 700 años después de que el profeta Isaías profetizó. Noten que Isaías no dice, porque un niño nos será dado, un hijo nos nacerá, o un niño nos será dado. No, el profeta Isaías no habla en futuro, habla en ¿qué? En pasado. Es esta herramienta poética hebrea que se llama el profético perfecto. Algo que Hashem va a hacer en el futuro, se dice en pasado, no porque ya pasó, sino para decirte, está hecho esto. Ya, promesa, puedes contar conmigo, soy un Dios fiel, hecho. Por eso miren la oración de Yeshua, Juan 17, 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pregunto yo, ¿es cierto eso literalmente? No. Cuando Yeshua dijo esto, ¿ya había descendido sobre los discípulos el Espíritu Santo? No. Pero no se refería, la gloria que Yeshua estaba hablando ahí, no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al cuerpo de resurrección. Ok, ya habían resucitado los discípulos ahí, ya estaban con un cuerpo glorificado los discípulos. No. Yeshua no dice, la gloria que me diste, yo les daré. Sino que Yeshua dice, la gloria que me diste, les he dado. Está hecho ya.
Pero mire, yo veo mi cuerpo y yo no tengo todavía lo que Pablo dice, el cuerpo de la semejanza de su gloria. Yo no tengo eso. Pero para Dios eso está allá. En la mente de Dios, como Él ve el futuro, nos ve en el estado de glorificación. Por eso mi último versículo, que completa el decálogo de la preexistencia en la Biblia, es el famoso y glorioso versículo que se le ha llamado la cadena ininterrumpida de la redención. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, proecnó, los conoció de antemano. A los que Él sabía que iban a libremente, en su preconocimiento, Él sabía de los billones de personas que iba a crear, Él sabía quiénes libremente iban a entregarle sus vidas y obedecerle. A los que antes conoció, también los predestinó, o sea, les asignó un destino de antemano, para que fuesen, o les preparó un paraíso, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora usted a esta altura puede ir diciendo, eso está bien, hermano, está bien el tiempo en pasado, todo eso es pasado. Dios ya sabía de antemano, Dios me predestinó, Dios me llamó, a mí fue en el 2006, ahorita ya es pasado. Muy bien, a los que llamó, a estos también que justificó. Bueno, también eso es pasado, ¿verdad? Eso pasó en el nuevo nacimiento. Pero miren cómo termina. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En las cartas de Pablo, cada vez que él menciona glorificación, está hablando de la resurrección. Cada vez. Ahora les pregunto, ¿ya fuimos resucitados de entre los muertos? ¿Literalmente ya fuimos glorificados? No. Pero en la mente de Dios, eso ya pasó. Entonces Pablo otra vez utiliza esta herramienta poética que se llama, ¿cómo se llama? Profético perfecto. No pretérito perfecto. Profético perfecto. Dios, para decirte esto va a pasar y para darte seguridad, en lugar de decirlo en futuro, lo dice en pasado. Yo les he dado tu gloria. A los que antes justificó, también glorificó. Y por eso, en ese principio de la preexistencia en la mente de Dios, es que Pablo dice las cosas que vimos ya. Que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos, a pesar de que yo no existía, ni Pablo existía literalmente, no es que estábamos flotando ahí antes de Génesis 1, Pablo dice, Dios te dio gracia a ti antes de los tiempos de los siglos. Basado en ese verso, cualquier creyente podría orar, Padre, te bendigo por la gracia que me diste antes que el mundo fuese. Si un judío oye eso, diría, él está diciendo eso porque en la mente de Dios este era un plan y ahora se ha manifestado. ¿Cómo interpretaría Platón eso? ¿Cómo interpretaría este verso alguien que no tiene trasfondo judío? Alguien que viene del mundo griego. Y supongan que el hermano Balmore está orando y dice, Padre, te agradezco basado en Tito 1 porque tú me prometiste vida eterna antes del principio de los siglos. Supongan que Platón viene y oye al hermano decir eso. Lo que él dijera es, ya ven, el hermano Balmore preexistía, el alma de él estaba con Dios. Él, no piensen que el hermano Balmore empezó a existir en el año 1951, no sé. No, diría Platón. ¿Oyeron lo que dijo el hermano Balmore? Dios le prometió vida eterna antes del principio de los siglos. Dios le dio gracia antes de los tiempos de los siglos. Eso significa que el hermano Balmore no tiene 70 años, tiene millones de años. Entonces ustedes pueden saber lo que pasó cuando estos versos que están en los escritos, los 10 versos que acabamos de leer fueron escritos por judíos. ¿Qué pasó cuando los padres de la iglesia en el siglo II, en el siglo III leían estos versos? ¿Qué pasó cuando oían
glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ah, bueno. Justino Mártir, ¿saben qué era Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, antes de ser creyente? Él lo dice claramente, platonista. Él estudió todos los escritos de Platón y luego él vino a creer en la fe y fue un gran hombre. Yo no digo que él murió por la fe. Él fue martirizado. Él defendió la fe en Yeshua delante de los Césares, delante del innombrable Antonino Pío, César de Roma. Y él murió. Yo anticipo verlo en el mundo venidero. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era el trasfondo de él? No era un trasfondo judío. Él pensaba como platonista. Entonces, él ve versos como antes de que Abraham fuese, yo soy. Caso cerrado, ahí está. Desde antes que el mundo fuese, glorifícame, Padre, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahí está. Él lo siguió leyendo. Cuando Yeshua dice, la gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos también. Y eso no era cierto literalmente. Cuando Justino Mártir oye todos estos versos, ¿qué piensa él? ¿Piensa como judío o piensa como pensaría un platonista? Claro, como pensaría un platonista. Entonces, es muy importante saber esto, porque hay gente que ni sospecha que esto está en la Biblia. Yo me acuerdo cómo tropecé con 2 Timoteo 1. Me acuerdo que estaba volviendo a leer los escritos apostólicos, los leí enteros otra vez. E iba leyendo: quien nos llamó, salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en el Mesías Yeshua antes del inicio de los siglos. Entonces ese verso saltó de la Biblia. Y dije, ¿cómo? Espérate, ¿qué es lo que Pablo dijo? La gracia me fue dada a mí en Yeshua el Mesías antes del inicio de los siglos. Wow. Este es un verso que prueba otro verso de la preexistencia en la mente de Dios, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Wow, dije. Y de ahí leo Tito 1 y dice: el Dios que no puede mentir prometió vida eterna antes de los tiempos eternos. ¿A quién le prometió vida eterna Dios? A las personas que les va a dar vida eterna, ¿verdad? ¿A quién le prometió la tierra prometida el Eterno? Al pueblo que le iba a dar. O sea que Dios, dice Pablo, me prometió vida eterna antes del inicio de los siglos. Repito, si yo soy Orígenes de Alejandría, vio todos esos versos y ¿qué concluyó? Esto significa que nuestras almas fueron creadas trillones de años atrás. Y cuando nace una criatura, Hashem agarra una almita del almacén de las almas y la pone. Eso así lo interpreta un platonista. Una persona con conocimiento judío que sabe que hay literatura que dice que Moisés fue diseñado antes de la fundación del mundo, que los patriarcas existían antes de la fundación del mundo en la mente de Dios, lee estos versos y dice, lo que Pablo nos quiere dar a entender es, en la mente de Dios había un plan maravilloso de redención, y en la mente de Dios Él te vio a ti, tú no eres un accidente, y Él te prometió vida eterna. Él preparó desde antes del inicio de los siglos vida eterna para ti. Eres parte importante en el plan de Dios. Bien, tengo planificado hablar de algo que iba a hablar en el Shabbat pasado y lastimosamente no pude. Así que espero que todos podamos estar y espero que esto haya podido traer claridad, luz. Ahora, cada vez que tropiecen con esos versos, ya tenemos el tras... claro, ¿verdad? Ahora sí. ¿Cuántos hemos aprendido el día de hoy? Amén. Baruch Hashem. Y por eso estamos gozosos, como dice Nehemías 8. Y fueron a su casa gozosos porque habían entendido las palabras de la Torá. Baruch Hashem.